Hermanos, esto está interesante, hermanos. Eso está interesante. Hermanos, cuando yo estaba estudiando este mensaje, hermanos, me di cuenta de muchas cosas. Dentro de todas esas cosas, hermanos, que yo vi y observé, es como le hemos dado un muy mal enfoque a lo que es la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, cuando leamos las escrituras, escuchen bien esto, hermanos. Cuando usted lea las escrituras, tenemos que entender en primera instancia esto, hermanos. Escuchen bien. Que Cristo es la base de todo fundamento. Escuchen bien esto. Cristo es la base de todo el fundamento de nuestra fe. Que ha sido dada a través de profetas y apóstoles. No los apóstoles como el que andan en las redes, como Maldonado, no, hermanos. Los apóstoles que vemos aquí en las escrituras. Nos han enseñado cómo es que el hombre es llevado a la salvación. Esto es a través de Cristo, por lo cual podemos decir de esta manera, que la salvación del hombre es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y la verdad revelada está en la sola escritura, siendo la escritura inspirada por Dios de forma infalible y inerrante, por lo cual podemos confiar que en ella, como el medio y el fin, de llegar a la salvación, por lo cual podemos concluir que la salvación es por Dios de principio al fin. Y concluimos con la última sola, que es solo a Dios la gloria. Así rápido, hermano, las 5 solas. Porque yo quise introducirme de esta manera. Usted se va a dar cuenta del por qué. Porque, hermanos, hoy en la actualidad, sin que tú sepas, hermanos, sin que tú tengas el conocimiento, y yo estoy poniendo una cifra, pero me estoy quedando corto. Hay más de 1,700, hermanos, religiones o iglesias, se podría decir iglesias. Entonces, si te pones a pensar en todas esas instituciones religiosas, más de 1,700 o 2,000 instituciones religiosas, y que todos afirman decir que tienen la verdad. Entonces, te imaginas, hermanos, en que tú quieras hacer algo, un ejemplo, yo quiero hacer un guisado, hermanos, algo sencillo, hermanos, hasta que traigo hambre. Un guisado de carne. Y yo digo, la manera correcta de hacer este guisado es así. Amén, hija. Entonces, y yo digo, esta es la manera correcta. Pero vienen 2,000 personas después de mí y dicen, no, es así. Caray, tú fuiste enseñado con una sola idea, pero vienen 2,000 más y dices, caray, ahora sí me pone a dudar. Escucha bien esto, hermanos. Ahora sí me pone a dudar si pensar que la idea que yo tenía como única verdad de cómo hacer este guisado, o cómo hacer este trabajo, o cómo hacer esta construcción, o cómo entender estas escrituras, yo pensé que era la única. Pero ahora que entiendo que hay como más de 2,000 conceptos de esta verdad, me preguntaré, ¿estaré en la verdad? Porque hay más de 2,000 interpretaciones diferentes. ¿Sí estás haciendo conmigo, hermanos? Eso te tiene que analizar tu pensamiento. Por eso hay muchas personas, hermanos, en diferentes instituciones religiosas cristianas que sostienen que están en la verdad. Y por eso las iglesias, ya sea bautista, metodista, pentecostés, hermanos, están divididas porque cada uno afirma que su dominación es la interpretación correcta. Y no hay armonía. Cuando deberíamos de ser, como dijo Cristo, yo te ruego que sean uno, así como tú y yo somos. Podemos tener diferencias en posturas, pero tenemos que concluir al final que solamente hay una verdad y esa verdad es Cristo. Por eso se conoce como posturas
primarias y secundarias. Las primarias son las que te llevan a la salvación y otras que son secundarias, que aunque puede haber diferencia, pero no me perjudica en la esencia primaria que es la salvación. ¿Estamos ahí, hermanos? Porque es importante esta introducción que yo puse, hermanos. Porque cuando vemos la historia de Pedro, de este lienzo que descendía del cielo, hay un contexto que era la historia de Cornelio. Y muchas personas cuando ven esta postura o como ven cómo es que Cornelio, sus obras, y lo vamos a leer porque puede haber personas que nunca lo han leído, y cómo hay personas que dicen, mira, cómo Dios miró las obras de Cornelio y a través de sus obras fue que, hermanos, de alguna manera como que conmovió el corazón de Dios. Incluso esas doctrinas las vemos dentro de la iglesia evangélica. Yo no sé si te tocó estar en una de ellas cuando dicen, toca el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren impactar el corazón de Dios con $1,000? Ay, santo Jehová. Hermanos, y comienza, dice, pues yo quiero tocar el corazón de Dios y yo suelto 2,000, pero mujeres le pago en la casa, olvídate de eso. Hay que impactar, hay que tocar el corazón de Dios. Hermanos, interpretan de una manera errónea esta enseñanza. Por eso, hermanos, vamos a verlo de una manera muy diferente. Escucha bien, de lo que tú normalmente lo has escuchado. A lo mejor ya lo has escuchado, tal vez no, pero hoy vas a escucharlo de este pasaje muy diferente, hermanos. Esa es mi esperanza, hermanos. Amén, hermanos. La salvación, primer punto, la salvación no es un mérito o obras como señal. La salvación no es por méritos o por obras como otras instituciones lo enseñan, hermanos. Miren, hermanos, quiero que lean conmigo. Vamos a leer un poquito en el contexto, porque yo necesito que leamos, porque yo siento que puede haber algunos que no lo han leído. Si yo supiera que todos aquí todos ya lo hayan leído, me voy derechito, hermanos. Por amor de los que no han leído este pasaje, hermanos, lo vamos a hacer. Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Había en Cesarea, Lucas está dando el lugar geográfico, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, está diciendo un personaje que estaba en Cesarea, centurión de la compañía llamada la italiana, estando su posición que él estaba en Cesarea, una posición en Roma, era un centurión. Dice, y aquí en el versículo 2 nos enseña su testimonio de este hombre llamado Cornelio. Miren bien su testimonio. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa era temerosa de Dios juntamente con él. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Seguimos leyendo. Ahorita vamos a volver a ese punto. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios, delante de Dios. Vemos a este punto donde estamos leyendo que este hombre era temeroso, hacía limosnas y él oraba a Dios siempre. Pero yo te pregunto, las personas que son temerosas, que adoran a Dios y que de alguna manera pudiésemos ver como que si fueran personas que fueran convertidas, ¿verdad? Porque oye, teme a Dios, ora a Dios, da limosnas. Oye, esa persona es un verdadero cristiano. Pero hermanos, estas tres cosas o cuatro las podemos encontrar en diferentes instituciones con personas que no han sido convertidas. ¿Sí? Entonces el pensar que la manera en que este hombre Cornelio actuaba
da como señal de una persona conversa, está mal vista aquí, hermanos. En una ocasión yo escuché una vez escuché una persona que me dijo así: las limonas es como el puente para que Dios te salve. No, hermano, si tú piensas eso, arrepiéntete, hermanos. Arrepiéntete, hoy es tu día de salvación. Hermanos, toda obra buena que el hombre haga, hermanos, dice la Biblia que Él nos ha puesto buenas obras para que andemos en ellas. Pero dentro de las instituciones, hermanos, hay personas piadosas, personas temerosas, sí, pero no conversas. Es decir, que hay personas, hermanos, yo no sé, voy a poner como ejemplo un personaje, Martín Lutero. Martín Lutero era una persona que temía a Dios, era una persona que oraba a Dios, era una persona que se confesaba para arrepentimiento de sus pecados, era una persona que estudiaba las escrituras, era un maestro de las escrituras, era un teólogo de las escrituras. Él servía a Dios de manera continua toda su vida porque era un monje. Él estaba de un convento agustiniano y ahí servía a Dios todos los días. Su vida era Dios, estudio, oración, confesiones, todo Dios, hermanos. Pero aún así, con todo eso, él no era salvo. Aún con todo eso no era salvo. Y entonces podemos concluir, hermanos, que dentro de las iglesias evangélicas puede haber personas que conocen las escrituras, que predican las escrituras, que tengan ministerio, que sean pastores, que sean maestros, y aún así, al final no son salvos. Porque la manera en que obran no garantiza que son salvos. Puede que ser que podamos distinguir que hacen muy buenas obras. Y ese es el reflejo del fruto del creyente, las obras. Pero no es el medio de salvación, sino el fruto de una persona conversa. Pero puede haber cizaña y puede haber personas que aparentaban ser cristianos como la cizaña. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, en muchos puntos podemos sostener, como la iglesia sostiene católica, que así como Cornelio, sus ofrendas, sus limonas, era como que para que Dios se acordara de ellos, y eso es lo que enseñan ellos. Miren cómo la limosna de Cornelio fueron puestas vistas por Dios de buena manera. Por eso den limosnas, den buenas ofrendas, para que Dios se acuerde de ustedes. Hermano, yo creo que ya tendría una iglesia más grande yo, hermano, si predicara así. Pero al final sería una completa mentira, hermanos. Completa mentira. Y donde quiera que tú escuches ver eso, hermanos, puede ser que el hermano no haya entendido y no lo esté haciendo con mala fe, porque no lo ha entendido, así se le ha enseñado. Pero hay otros que sí han tomado de ventaja esto, hermanos, de mala fe, para explotar a las ovejas. Por eso la iglesia tiene que tener agudizada, hermanos, su entendimiento, su discernimiento. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿por qué digo, hermanos, quién lo entendía? Porque vemos, si seguimos leyendo, hermanos, que en esa visión que él tuvo, miren lo que pasa, hermanos. Envía pues ahora hombres a Jope, miren lo que estaba en esa visión. Haz venir a quién, hermanos. Lean conmigo versículo 5. Vean conmigo para que me sigan la línea. Porque esto no vamos a ir con mucha información, con mucho contexto histórico y muchos puntos que hay que ver. Pero si usted no entiende la base, lo que yo diga además, hermanos, usted me va a creer nomás porque yo te estoy enseñando. Usted tiene que leer las escrituras. Envía pues ahora hombres a Jope. Versículo 5. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este Pedro que iba a llegar con Cornelio te va a enseñar lo que tú debes de hacer. Imagínate, hermanos, si es suficiente la revelación, como muchos andan buscando revelaciones. Porque aquí vemos que le vino una visión, una revelación a Cornelio. ¿Por qué no le reveló como los profetas de hoy en día que traen doctrinas como fuego extraño en el día de hoy?
Es que así me dijo el Señor, hagan esto, hagan el otro, y pum, ponen doctrinas nuevas. Vemos que aquí, hermanos, le digo, no, ¿sabes qué? La visión fue, ve con Pedro y Pedro te va a enseñar. No, es que yo quiero revelaciones, escrituras, revelaciones. No, ve a que te enseñe. Hay porque hay mucha gente bien rebelde, hermanos, que no quiere congregarse porque Dios le revela. Yo soy la iglesia, Él es el pastor, Él es el miembro, Él es todo. Santo, aleluya. Entonces, versículo 7. Ido él, el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, a los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, o sea, pasó esta visión en Cornelio a la hora novena. Esto es a las 3 de la tarde, hermanos. ¿Sí? No van a ser como una iglesia que dice que oraban a la hora novena y era a las 9 de la mañana ellos, sino era a las 3 de la tarde. Entonces, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Al día siguiente, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta tuvo, eso es, hermanos, eso sí es ya más temprano. Entonces les digo a qué horas, hermanos. A las 12 de mediodía, a la hora sexta. Entonces, ahí tuvo otra visión, un éxtasis. Eso es lo que pasa cuando no nos dan de comer, mujeres, ¿eh? Los hombres sufrimos y nos dan un éxtasis. Y vio el cielo abierto, también lo vemos abierto, que ya no sabemos ni qué hacer. Que descendía algo semejante a un gran lienzo, esto es decir, una sábana, para que entiendan. Que atado a las 4 puntas era bajado, como una sábana así, hermanos, bajaba y estaba amarrado en las 4 puntas. En el cual había dentro de todo, dentro de esa sábana, había cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vi una voz en medio de esa visión, de ese lienzo de todos los animales, hacia Pedro. Y le dijo, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Y eso pasó una vez, segunda vez, tercera vez. En el versículo 17 dice que él se quedó perplejo dentro de sí. ¿Qué significará esta visión? ¿Qué significa esto que el Señor me ha dicho? Mientras que Dios de alguna manera, hermano, estaba trabajando ya con Pedro por medio de esta visión, preparándolo para lo que había de venir. Entonces vemos hasta este punto, hermanos, que todo descansa en algo que Pedro dijo. No, porque yo nunca he comido cosa común o inmunda. Y Dios dijo, no llames común a lo que yo ya he limpiado. El punto aquí no era, hermanos, la comida. Aquí no era, hermanos, en cuestión de lo que estaba viendo ahí Cornelio, hermanos. No, esto era más trascendente. Algo más trascendente que la gastronomía. En esta visión le estaba indicando Dios que había algo que él tenía que cambiar de manera personal, de manera cultural, de manera religiosa. Que ahora él tenía que participar de lo que como cultura y como judío era inmundo para sí, ahora tenía que tomarlo. Ahora, antes de seguir, porque tengo más que decirles, recuerdan lo que yo les había dicho primero, hermanos, que la salvación no es por ninguna obra. Yo quiero que veamos en base a eso, unas posturas en diferentes instituciones. Vemos la postura del Islam, musulmanes. Ellos, su postura es, la salvación se obtiene por sumisión a Alá, obedeciendo a los 5 pilares: la fe, oración, ayuno, limosnas y peregrinaciones.
esperando la misericordia final de Dios según sus obras. Aún con estos 5 pilares de los musulmanes, todavía al final de su vida, ¿qué creen? No tienen la certeza ni la seguridad de que van a ir con Alá. No hay certeza, no hay seguridad. ¿Te imaginas, hermanos, toda tu vida esforzándote para hacer eso y como ellos que se matan y al final a ver si Alá se compadece y me acepta? Hermanos, difícil de morir así, sin ninguna seguridad. Los testigos de Jehová entienden que la salvación depende de la fe en Jehová, su obediencia a su organización y obras. Por eso andan ahí de atalayas. No piensan que anden por amor al prójimo, no, porque ellos entienden que la salvación en parte es por obras, para ganarse su salvación, no como fruto de su salvación, no, para ganarse su salvación. Por eso andan ahí, no por amor al prójimo, sino por a sí mismos. Ay, Dios mío. Y al final, hermanos, no tienen una verdadera certeza de que sí se van a ir con Dios. Qué triste, hermanos. La Iglesia Católica, la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero, aquí está el pero, hermano, ese es el problema, es donde nos divide. Pero mediante a las ordenanzas sacramentales y tradiciones de ellos. Ahora, yo te digo, te aclaro, la iglesia cristiana también tiene tradiciones, también tiene ordenanzas. Sí, el problema es que sus tradiciones son, ¿cómo se los pongo? No son bíblicas, para que mejor me entiendan. Una de ellas, si los católicos, si tú no crees en la perpetua virginidad de María, tú no eres salvo. Si tú no crees que María ascendió al cielo en vida, no puedes ser católico. Y si no eres católico, fuera de la iglesia católica, ellos dicen que, hermano, no hay salvación. Y luego, ¿qué creen, hermanos? Y al final de su vida, aún creyendo todas esas falsas dogmas y tradiciones de ellos humanos, tú le preguntas al mayor religioso que tú veas, hermanos, que hasta se chicotea en la espalda, y le dices, y hace misas, y hace tanta cosa, hermanos, matachines y cuanta cosa, y le dices, con toda tu vida religiosa, tan devoto que eres, ¿estás seguro de que si te mueres todavía vas con Dios? Si es un buen cristiano y con conocimiento de la Biblia, te tiene que decir que no. Porque si dice que sí, está afirmando algo que la misma iglesia en sus documentos niegan, que ningún católico puede decir con seguridad que es salvo. A lo mucho, como dijo el Papa, a lo mucho con todo lo que yo hago, voy a llegar al purgatorio, dijo el Papa. Y con las oraciones de todos los que siguen, que oran por mí, voy a salir del purgatorio. Incluso el Papa no se siente seguro de que va con Dios. Y Él es su autoridad, Él es su líder. Imagínate un líder que no tiene ni confianza de llevar al cielo a nadie, ni él mismo, hermanos. Pero pregúntale a cualquier católico que tú conoces, no conoce nada de eso que te estoy diciendo. No conoce. Yo una vez le pregunté a un católico, ¿tú crees que vas al cielo? Ah, yo sí. Bueno, si crees que tú vas al cielo, no eres católico, porque la misma iglesia católica condena tu posición que tú estás teniendo. Y si no estás en la iglesia católica y no estás bajo sus ordenanzas, entonces tú estás fuera y fuera de la iglesia, tú no tienes salvación. ¿Pero qué? ¿A poco la iglesia católica dice eso? Dios mío. Mormonismo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La salvación incluye fe en Cristo, más obediencias a las ordenanzas, bautismo, templo y progreso continuo, con posibilidad de exaltación. Hermanos, con todas esas posiciones que los mormones tienen, que los testigos de Jehová tienen, que los católicos tienen, aún con todo lo que ellos hacen, nada de eso, hermanos,
puede llegarle al pago para su salvación. En ninguno. Entonces, si yo comparo a hombres piadosos que hacen muchas obras, como los testigos de Jehová, los mormones, los que mueren en el Islam, y comparamos con Cornelio, hermanos, muchos de ellos en cierta forma se lo llevan en rastra a Cornelio, porque incluso se matan por Alá. Otros hacen aberraciones por su Dios, haciendo obras para ganarse su salvación. Pero ¿qué creen, hermanos? Al final no tienen seguridad de nada. ¿Te fijas, hermanos? ¿De qué te sirve tantas obras si al final no hay seguridad de salvación? Es como si yo te dijera, hermanos, págame a mí tu dinero de tu casa, pero al final quién sabe si te la dé. Ay, Dios mío. ¿Te gustaría, hermanos? ¿Cuántos quieren empezar ese nuevo negocio que estoy emprendiendo? Tú me pagas algo y al final a ver si te la doy. Pues muchas veces esa misma postura están los cristianos hoy en día, evangélicos. Y hacen aquí y allá, hacen demasiadas obras. ¿Saben por qué? Porque quieren ganarse a Dios, quieren ganarse un favor de Dios, quieren ganar su salvación. Es que tenemos que hacer obras, si no, no puede ser salvo. No, hermano. Dijo Pablo que la salvación es por gracia, no por obras, porque si es por obras, ya no es por gracia. Romanos 11:6. Hermanos, tenga cuidado de lo que usted está creyendo, de lo que ha creído. Entonces vemos, hermanos, que la teología reformada afirma que el creyente puede tener la certeza de la salvación, no por sus obras, sino por la obra completa de Cristo. Como la que tuvimos el domingo pasado, tetelestai, consumado es, ha sido pagado, hermano, nuestra deuda. Seguridad basada en la gracia y no en el desempeño humano. Porque humanamente van a fallar, vamos a fallar. Pero aquel que no falla, que nos compró, es Cristo. Y si un día estaremos con Dios, es por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hermanos, está tremendo esto, hermanos. Pero ahora vamos, ya vimos que hasta cierto punto, hermanos, si descansamos que las obras es para ganar el favor de Dios, estamos en el mismo montón que otras sectas. La única que descansa en la gracia y que somos salvos solamente por la gracia de Dios, sin ninguna obra, hermanos, es la que nosotros sostenemos. La salvación a través de Cristo, a través de su gracia, por la pura misericordia de Dios, una justicia, hermanos, hecha. La ira de Dios fue puesta sobre Cristo. Se nos fue puesto, hermanos, la justicia de Cristo, y las fallas y los pecados fue puesta en Cristo. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías 53, el pecado de la faz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La ira cayó acá y nosotros fuimos librados. Punto número 2. La visión fue para traer un rompimiento. Ay, santo, cuando escucho esto me siento bien acá, bien avivamiento. Rompimiento hacia la expansión del evangelio. Hermanos, quiero que me pongan atención, hermanos. Hasta este punto, hermanos, donde hemos estado leyendo, vamos en el capítulo 10. Cuando vimos en el primer capítulo, ¿qué vimos, hermanos? Que estaban esperando la promesa del Padre. ¿Esto es, hermanos? ¿La promesa de qué, hermanos? Del Espíritu Santo de Dios. Sin miedo, hermanos. La promesa del Espíritu Santo de Dios. Segundo, ellos estaban en el aposento alto y de repente, como un fuerte viento, sopló y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Fueron equipados. ¿Con qué fin fueron equipados? Como sello, como pertenencia, que somos propiedad de Cristo, y para revestirnos de poder para llevar el evangelio, la gran comisión. Entonces tu salvación, hermanos, y el por qué tenía que venir el Espíritu Santo de Dios, si lo podemos decir de esta manera, es para nuestra salvación y para predicar el evangelio. No es para que estés tú a gusto, que tú eres salvo y no hagas nada más. No, es para que tú seas salvo de la ira de Dios y para que prediques el evangelio. ¿Estamos bien o no, hermanos?
Entonces, si seguimos ese trayecto, y luego después, más adelante, vimos cuando Pedro comienza a predicar a los judíos: ustedes crucificaron al Mesías, ustedes son culpables. Y los judíos entendieron, comprendieron que lo que ellos habían hecho estaba mal, y ellos que dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos. Vemos que el mensaje es predicado, la base es puesta, el Mesías es Jesucristo, el medio de salvación es Cristo, aquel que murió en la cruz de Calvario, y ahora todo aquel que está en Cristo puede tener tiempos de refrigerio. Muchos dicen cuando tienen tiempos de refrigerio a la iglesia: espérate, pues el tiempo de refrigerio yo ya estoy, porque ahora descanso en Cristo. Descansamos en Cristo. Ese es el tiempo de refrigerio que tiene la iglesia, que puede descansar en Cristo. Y luego, hermanos, la iglesia, y comienza la expansión del evangelio. Y lo vemos en el capítulo 6, cuando vemos que había mucha multitud, se estaban descuidando las viudas. ¿Qué pasó, hermanos? La ordenanza de diáconos, porque eran demasiada gente ya, hermanos. Mucha gente que estaba siendo conversa. Después vemos, hermanos, se encomienda a los diáconos. En el capítulo, si no te recuerdo mal, hermanos, en el capítulo 7, entre 7 y 8 parece, hermanos, si no me equivoco, vemos el testimonio de Esteban. ¿Sí? Vemos el testimonio también de Felipe, ¿sí? Cuando comienza a predicar el evangelio al etíope en Samaria. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Vemos aquí a Esteban también con los líderes religiosos. Hermanos, hasta ahorita hemos estado viendo en escenas, ¿qué es lo que se ha visto? Predicación, 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 expansión, 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 en abundancia del evangelio. Hermanos, si estamos viendo, hermanos, que el centro de todo es la expansión, la predicación, como centro del libro de los Hechos, a través de la obra que Dios está haciendo, a través de hombres que Dios manda para predicación. ¿Qué creen que estamos viendo aquí, hermanos, en Cornelio? ¿Qué dijo Pedro? Hermanos, nunca he comido cosa inmunda o común. En el contexto, Cornelio miró una visión que tenía que mandar buscar a un hombre llamado Pedro, que estaba en la casa de un llamado Simón el Curtidor. ¿Para qué? Para que le enseñara todo lo que tenía que hacer. ¿Qué seguimos viendo? Predicación, 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 enseñanza, 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 expansión, expansión, expansión. ¿Están siguiendo la línea, hermanos? Estamos como que en la temporada 1 de la serie. Esta la vamos a subir a Netflix, hermanos. Temporada 1, temporada 2. Entonces, ahora, hermanos, cuando ya estamos así en esa visión, quiero que sigamos leyendo para que podamos ver más todo esto de manera más clara, hermanos. Lean conmigo en el versículo 18, hermanos. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Estoy leyendo el versículo 18, ahora estoy en el 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo le dijo: hey, Pedro, no dudes en ir con ellos, porque soy yo el que los he enviado? ¿Sabe por qué le dijo? Tuvo que decir el Espíritu Santo de Dios, hermanos, porque eran personas gentiles y él era judío, y como judío no podía convivir con un gentil. Hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos que cuando ven a un borracho, a un drogadicto, a un homosexual, a una persona que practica la brujería, que, hermanos, que lee el tarot, que lee la mano: ay, apártate de mí, no, si te me acercas me contamino. Cuando el Señor nos manda a predicar del evangelio, nos llama a aquellos que viven en tinieblas. Tú ya fuiste lavado, tú has sido comprado. Ahora, como comprado, obedece a tu Señor.
y no dudes en ir. ¿Cuánto alaban a Dios? Seguimos, hermanos, seguimos. Ay, hermano, tengo que estar muy recio porque, ay, Señor Jesucristo. Versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo, he aquí, estoy en versículo 29, hermanos, casi al final. Yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Él todavía no entendía, no sabía, nomás dijo, tuve una visión, los cuadrúpedos, mata y come, no entiendo qué significa esto, qué está pasando. Y después el Espíritu le dijo, ¿sabes qué? Vienen unos hombres, ve con ellos porque yo te he enviado. Y ahora cuando está con estos hombres, le pregunta, ¿qué está pasando? ¿Para qué me buscas? Él todavía no sabía ni qué onda, hermanos, en pocas palabras vulgares. No sabía ni qué estaba pasando ahí. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, el que teme, buen testimonio en toda la nación de los judíos. Hermano, este Cornelio tiene mejor testimonio que los cristianos de hoy en día. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Imagínate, hermano, si hoy en día no, yo quiero nuevas revelaciones. No. Tenemos como fundamento los profetas y los apóstoles. ¿Quieres escuchar palabra de Dios? ¿Quieres escuchar de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escucha lo que los profetas y los apóstoles han escrito como enviados de Dios. Para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al siguiente día, ya que llevamos ya 1, 2, llevan 2 días de la visión que tuvo Cornelio. Y al siguiente día, levantándose, se fue con ellos. Lucas es muy detalloso, hermanos. Todo lo va registrando día, tal día, aquel lugar, aquel personaje, de aquel lugar ese. Él trabajaba aquí, bien detalladamente Lucas, hermano. Hermoso trabajo de Lucas por medio del Espíritu Santo de Dios. Y le acompañaron algunos de los hermanos a Pedro. Pedro no iba solo, iba acompañado. Y el otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos y más íntimos. Y amigos más íntimos. Hermanos, qué hermoso es cuando la iglesia de Cristo. Mire, Cornelio todavía no era una persona conversa. Escuchen bien esto, hermanos, es una reprensión propia. Recibe el nombre de Cristo Jesús. Como decían cuando yo estaba más chamaco, que decía, hermano, no sé si hermano aún le tocó que escucharan eso. Hermano, no esquipé la piedra, o sea, no le iba es pan de Dios. Cuando dice, ay, una piedrada, hermano, no le esquive, es pan de Dios, reciba esa piedrada. Esta persona no era convertida, pero cuando supo que una persona venía para hablarle de parte de Dios, no se quedó solo, sino que invitó a todos los que él pudo. ¿Y por qué es una reprensión? Para que el día de mañana, cuando lleguemos a tu casa, hermanos, para predicar la palabra, no quiero verte a ti nomás. Invita a todos los que tú puedas para que puedan escuchar palabra de Dios. Para que puedan recibir palabra de Dios. Y si Dios les concede salvación, el Señor les conceda, hermano. Y se arrepientan. No por voluntad del hombre, sino por voluntad de Cristo. Porque el pastor no salva a nadie, el que salva es Cristo, hermanos. Así que ya sabe, hermanos. Cuando Pedro entró y salió Cornelio a recibirle, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cornelio, hermano? Versículo 25. Postrándose a sus pies y adoró. Hermanos, no sé si me estás entendiendo aquí la lectura. Cornelio no era un judío. Y como judío, aunque temía a Dios en su manera de conocerlo, no conocía las escrituras. Él no sabía que no se le podía postrar para rendirle adoración a un hombre que venía de parte de Dios. Así podía ser un ángel, así podía ser un hombre enviado por Dios. Él, bajo el conocimiento de las escrituras, si lo hubiese tenido, él tenía que haber conocido que no podía postrarse. Mas sin embargo, él se postró, lo adoró como en señal de honra
y de respeto, pero también porque sabía que el ángel lo había enviado, algo divino. Era un hombre gentil. ¿Y cuál era su cultura, hermanos? El paganismo, la idolatría. Los romanos tenían muchos dioses, adoraban a los césares, adoraban a todos sus gobernantes. Su manera de ver las cosas, que cuando miraban a alguien grande, era adoración. Y por eso Cornelio, te estoy explicando el contexto cultural, hermanos. Por eso cuando Cornelio miró a Pedro, oye, este hombre es enviado de Dios. Un ángel me lo mandó. Todo se coordina. Sí estaba allí con ese Simón. En el lugar que yo lo mandé, que el ángel me dijo, todo eres real. Ahora lo estoy viendo con mis ojos. Que la visión que tuve no fue una locura, sino que fue algo real. Y viene aquí, se presenta aquello que yo miré. Oye, adoración. Porque es algo celestial. Mas Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro, hermanos? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Y cómo se le postran al Papa hoy el día, hermanos? Al sucesor del Pedro. Le besan los pies, sabrá Dios si se lo lavó. Le besa la mano, quién sabe si la lavó. Dejémoslo ahí. Mismo Pedro en vida no permitió que se le diera pleitesía, hermanos. Es una locura, hermano, la posición católica, hermanos. Dese cuenta. Donde quiera que le ve, hermanos, es una locura. Cuando en su principio la iglesia católica estaba sosteniendo una escritura, estaba bien. Pero cuando se distorsionó, cuando vino todo por voluntad de doctrinas de hombre, por eso Martín Lutero dijo, siempre los concilios, los papas, sacerdotes se contradicen entre sí. A menos que sea convencido a través de las escrituras, no quiero y no puedo. A Dios que me ayude. Y hablando con él, escuchen bien aquí, hermanos, el detalle. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Imagínate qué sorpresa de Pedro. Dijo, si con un gentil ya me siento un pecador, ahora imagínate con una multitud. Y les dijo, hermanos, imagínense que un hombre le diga así en su casa, ¿sabes qué? Para mí, como un santo de Dios, para mí es cosa inmundo andar contigo. Imagínate, hermanos, qué tremendo de Pedro, hermanos. Para los que no les gustan las personas directas, Pedro era directo, hermanos. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o cercas a un extranjero. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, escucha bien, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. ¿Dónde dijo eso, Pedro? Espérate, ¿dónde dijo eso? Aquí Pedro está interpretando ya la visión. Porque Pedro en el versículo 14, ¿qué dijo? Entonces dijo Pedro, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 28 en adelante, porque Dios me ha dicho que ningún hombre llame común o inmundo. No se estaba refiriendo a la comida entonces, ¿verdad? A los animales. Pero qué chistoso, hermanos. Digo chistoso. Porque para que Pedro pudo entender la visión tuvo que usar animales como cosa inmunda para ellos. Imagínate si lo vemos de más chistoso, hermanos, si lo vemos así, ¿a qué punto nos comparó el Señor? Unos animales, hermanos, los gentiles, para que lo viéramos de esa manera, pero para que fuera como una manera de representación. Estos animales son inmundos. A estos hombres tú los tenías por inmundos, pero ¿sabes qué? Yo te mando que mates y comas, que estén dentro de ti. Recibe a estas personas que la teníamos como cosa común e inmunda, porque yo las he limpiado. Ay, Señor. Por lo cual,
Al ser llamado, vine sin réplica, o sea, sin poner resistencia. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Están viendo, hermanos? Pedro llegó allí, no sabe qué pasa, qué es lo que ocupa. Dios me mandó, yo entiendo que fue Dios, porque si no hubiera sido Dios que me diga que lo que venía, yo no estaría aquí. Ya entiendo que yo ya no les puedo llamar cosa inmunda, que para mí es muy difícil estar con ustedes, pero ¿qué ocupan? ¿Qué quieren de mí? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días, ya pasaron 4 días, que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus demonios han sido recordadas delante de Dios. Y le comienza a decir, y envía pues a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro, el cual moraba en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho venir a mí, has hecho bien a venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, cuando vemos en el contexto, ¿qué le dijo? Pedro, mata y come. Pedro, no resistas en ir porque yo los he enviado. Y estos son los animales inmundos que ahora tengo que comer, que tienen que ser parte de mí porque ya no son común inmundo, ya están limpios, ya están purificados. Pero si yo preguntara, bueno, ¿qué tiene que decirles? Sencillo. ¿Qué fue la gran comisión? ¿Cuál era lo que tenía que él enseñar, hermanos? Predicar del evangelio. El problema aquí, hermanos, es donde viene el asunto. Que para judíos, ellos en su mente cerrada y limitada entendían que la salvación era solamente para los judíos. Ese era el problema, hermanos. La salvación para ellos solamente pensaban que era para los judíos. Pero cuando vemos aquí en este punto, hermanos, aquí vemos como que, así como Martín Lutero, hermanos, que fue el que hizo el destello para la reforma, vemos que antes de él, si lo podemos decir de esa manera, hermano, yo estoy poniendo mis palabras, no lo va a querer buscar así y que así lo encuentre. Vino un pre-reformador, alguien que también ya estaba iniciando esto. ¿Quién cree que fue, hermanos? El que hizo este gran expansión del evangelio. ¿Quién fue, hermanos? Fue Felipe. ¿A quién se le predicó? Al etíope, el eunuco. ¿Y qué creen, hermanos? Él de manera aislada, porque él nomás estaba él y el etíope y los que estaban con el etíope, el mensaje fue predicado, se le fue enseñado, él creyó, fue bautizado y se entiende conforme a la historia que a través del etíope el evangelio llegó a África. El evangelio llegó a África por este etíope que recibió el evangelio por Felipe. Comenzando ya la expansión hasta los confines para el lado de África. Pero eso fue algo aislado y no oculto, pero sí privado. No fue muy notorio. ¿Cuál fue la controversia y cuál hace la gran diferencia con Cornelio? Que cuando se llevó el mensaje con Cornelio, no solamente, hermanos, hubo un mensaje y una conversión, sino trajo también controversias y debates dentro de la misma organización apostólica. Y ahorita lo vamos a ver más para adelante, que incluso cuando Pedro anuncia que les predicó el evangelio a los gentiles, no le aplaudieron, sino lo reprendieron, que por qué hizo eso. ¿Te imaginas el choque, hermanos, cognitivo que había entre ellos por cuestiones culturales y religiosas? Y muchas personas estamos atados de manera cognitiva, hermanos, y pensamos que como pensamos nosotros, así es. Y cuando se te predica la verdad,
hermanos, como que hace un choque. Espérate, si por tantos años y muchos años yo he creído esto, ¿cómo vienes tú a decirme que esto no es así, que estaba equivocado? Yo tengo 20 años en el evangelio creyendo esto y lo tiendo, lo abrazo y lo decreto y lo aprieto, y vienes a decirme que es una mentira. Hermanos, pega el ego del hombre cuando dice, estabas equivocado, 20 años equivocado. En una ocasión a Priscila estaba escuchando de manera chismosa, entonces estaba ahí cerquita, no se crea, hermanos, y me estaba platicando que un hombre, un señor ya mayor, estaba hablando por teléfono y Priscila estaba a un lado y estaba diciendo, por muchos años, más de 30 años, Priscila, más de 30 años había creído muchas doctrinas, pero ahora que estoy estudiando y que me estoy aprendiendo, me di cuenta que por 30 años vivía una mentira. Pero gloria a Dios que entendió la verdad, que rompió con su orgullo y con su ego de sus 30 años y que vino la verdad. No lo conocemos, pero confiamos que lo que dijo la hermana es verdad. Ahora, porque Cornelio es la clave, hermanos. Miren esto, hermanos. Cornelio, para empezar, era un centurión romano. La conversión fue en Cesarea. Y fue una de las pruebas para la iglesia en Jerusalén en la expansión del evangelio. Y vemos que en Cesarea, hermanos, no fue el fin, sino el principio de una puerta abierta hacia todas las naciones. Pero dentro de todo, como les dije, hubo un gran problema religioso. ¿Dónde lo vemos esto? Ahorita vamos a hablar de el mensaje del evangelio, hermanos, de lo que se predicó. Lean conmigo rápidamente, hermanos, en Hechos 11, hermanos. Lean conmigo. Hechos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Escuchen bien, hermanos. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran los de la circuncisión. Porque ellos todavía como que no pueden soltar aquello, hermano. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Se fijan cuál era el problema? Cuestiones culturales, religiosas y gastronomía, hermanos, de la comida. Entonces comenzó a Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis y luego bajo un lienzo, fijé mis ojos, cuadrúpedos, terrestres, y el versículo 8, el versículo 7 le dijo, Señor, mata y come. Y el versículo 8 dijo, no, porque ninguna cosa común he comido jamás. Versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba. Vemos, hermanos, que aquí Pedro está trayendo un debate con los apóstoles, con otros discípulos, la circuncisión. Ellos, lejos de decir qué bueno que se está predicando el evangelio a los gentiles, no, porque estás yendo con ellos, dando a entender que la salvación solamente era para los judíos. Por lo cual aquí vemos una puerta que se abre, hermanos. ¿Para qué? Para que sí mismo se cumpliese la promesa que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición, la salvación que venía, hermanos, en la simiente, en la descendencia, no en Abraham, sino en la simiente, que era Jesucristo. Y en Jesucristo, judíos como gentiles iban a ser benditos, no por la nación de Israel, como muchos que son idólatras de Israel, no, por Cristo, hermanos, porque seremos benditos en Cristo. Tenían que romper con la barrera de la impureza de la comida y con el contacto. Tenían que romper con toda polémica que había porque no habían sido circuncidados. Tenían que reconocer, hermanos, que aunque los gentiles nunca habían practicado la ley, no se guardaban en las ceremonias, ninguno de ellos se abstenía de comidas que ellos
les era ilícito comer. Ninguno de ellos, hermanos, en casa había un hombre o joven o niño circuncidado. Ninguno presentado. Muchos eran idólatras. Muchos, hermanos, tenían dioses. Pero cuando conocieron a Jesucristo, abandonaron todo aquello, siguieron a Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro estaba hablando, anunciándoles acerca de Jesucristo, que Jesús era el que había sido prometido, que era el Mesías, que había muerto, pero que no estaba en sepultura, sino que el tercer día resucitó. Dice que mientras que él seguía hablando, hermanos, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre ellos, los llenó del Espíritu Santo de Dios. Y Pedro, siendo apóstol, los demás que estaban con él se quedaron asombrados diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Si a ellos el Espíritu Santo no hizo diferencia para ser llenos, ¿qué me impide a mí que sean bautizados? ¿Quién somos nosotros como hombres impedirles el bautismo de las aguas? Llevémoslo a las aguas. Fueron bautizados y fueron incorporados al cuerpo de Cristo, hermano. Y hoy, por medio de ese evento en Cesarea, hermanos, el evangelio fue anunciado como despliego, como principio a todas las naciones. Ese evento, hermanos, trajo un antes y un después. ¿Por qué? Porque en principio los judíos no podían predicar el evangelio a los gentiles, pero desde ese momento supieron que Dios no hace excepción de persona. El evangelio es para toda persona, hermanos. Para toda persona. Para toda persona. Y ahí se centra una frase que muchas veces decimos: es que Dios no hace excepción de persona. Y como que lo tomamos muy a ligera, en vez de ni sabíamos de dónde estaba. Hermanos, déjenme de confesarme, yo ni siquiera sabía dónde estaba ese pasaje. Yo sabía que estaba, pero no sabía. Y cuando leí aquí, espérate, Dios no hace excepción de persona. ¿A qué se está refiriendo? Que los judíos estaban haciendo diferencia por los judíos y gentiles, pero cuando el Espíritu Santo cayó de manera unánime, dijo: en verdad, Dios no hace excepción de personas. La salvación también, así como para judíos, como para gentiles. La llanura como en el Pentecostés para los judíos, también ahora vemos un mini Pentecostés, ahora aquí con Cornelio. Toda persona que recibe a Cristo como su Salvador va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, va a ser sellado de su presencia, como evidencia que son propiedad de Cristo. Porque el Espíritu de Dios no hace diferencia entre cultura, etnia, ni nada, hermanos. El Espíritu Santo de Dios es para todos. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? Que Él murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Tú crees que Él volverá por su iglesia? ¿Tú esperas su venida? ¿Lo crees de corazón? Eres salvo, hermano. Eres salvo. Qué tremendo es esto, hermano. Hermanos, la palabra es muy extensa, hermanos. Y yo, mientras que estudiaba, más aprendía, más aprendo. Cuando yo estaba estudiando esto, hermanos, ¿sabe qué me topé? Les cuento rápidamente, perdón. ¿Se acuerdan que el etíope es como un dato extra, hermano? Usted lléveselo. ¿Se acuerdan que el etíope estaba leyendo una porción de Isaías, pero que él no entendía lo que decía? Se acercó Felipe y le explicó. Dice que él iba a Jerusalén, ¿verdad?, a adorar. Pero, hermanos, ¿sabías que él no podía entrar al templo, hermanos? Porque conforme las escrituras, conforme la ley, el libro de Deuteronomio establece que todo varón que se hace eunuco no podía entrar en una sinagoga. No podía. No importa que esa persona se haya arrepentido, no podía. Esa persona iba a Jerusalén a adorar,
pero no podía entrar en una sinagoga para escuchar la palabra de Dios. ¿Te imaginas cuántas personas ahorita, hermanos, que se sienten tan pecadores y que en las instituciones no le dan la oportunidad de entrar y escuchar palabra de Dios? ¿Cuántas personas como ese eunuco con el deseo de saber lo que la Biblia dice, pero la iglesia se ha encargado de que esas personas no entren por esa puerta? Ponen muchas barreras. Deja eso. Cámbiate, vístete bien. Porque si no, tú no estás demostrando que quieres buscar de Dios. Lógicamente, hermanos, que cuando la persona se convierte y el Espíritu de Dios comienza a trabajar en él o en ella, el Señor le va a ir comenzando a enseñar cómo vestirse, cómo actuar, cómo tener mejor testimonio. Todo. El Espíritu se va a encargar. Y yo les digo, hermanos, delante de Dios, ¿saben por qué una de las cosas que yo no quería ir a la iglesia, hermanos? Porque la misma institución se encargaba, hermanos, de que yo no quería entrar. La misma institución, con sus reglas, con sus puntos doctrinales. En una ocasión, hermanos, se lo digo como testimonio. Yo en mi vida en la que andaba, un amigo me invitó a su iglesia y él era el hijo del pastor y me invitó para tocar la batería, para enseñarme. En aquel tiempo, hermanos, pues ya se imaginará, mi ropa, estaba bien flaco, hermanos, era drogadicto, andaba bien perdido, hermanos. Y luego los hermanos, los de esa iglesia, cuando me vieron la batería tocando, que el muchacho me estaba enseñando, me decía, mira, este muchacho, mejor que cambie primero y después que quiera andar ahí. Dijo, no le da vergüenza. Y yo escuché y me dio tristeza y nunca me volví a ir. Nunca me volví a ir. No sabían cuál era la lucha tan fuerte, hermanos, que tenía yo. Y quería buscar armonía en gente sana, que me alentaran a buscar de Dios, cambiar mi vida. Pero por culpa de esas personas, yo me alejé, hermanos, de todo lo que se podía decir iglesia. Comencé a practicar cosas ilícitas, me comencé a hundir más y más. Y si no era porque la misericordia de Dios, hermanos, llegó a mi vida, que Dios por medio de la radio escuché un mensaje de parte de Cristo, hermanos, no sé qué habrá sido de mi vida. Allí acepté a Cristo, hermanos, en la radio, por medio de la radio. Estaba yo en una troca escuchando un mensaje de David y Goliat, sencillo mensaje. Y allí acepté a Cristo, hermanos. Después comencé a ir a la iglesia. ¿Y qué creen? Esa misma iglesia también se estaba encargando de que mi esposa no buscara de Dios. Y tuvimos que salirnos de la iglesia porque la iglesia me decía que tenía que dejarla. Imagina, hermanos, si hubiera hecho caso yo a esa institución. Y ahorita, hermanos, le doy gracias a Dios porque el Señor me salvó. Así como el eunuco, hermanos, que no tenía para la institución, yo no podía estar en ese lugar, pero el Señor envió por mí. El eunuco envió un Felipe y a mí me envió el mío. Y el Señor nos trajo hoy aquí a este lugar, hermanos, para conocerle cada día más. Dios te ama, hermano. Por medio de ese gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz, trajo el detonante para que toda persona que es despreciado por el mundo en Cristo, hemos venido a ser aceptados. En Cristo hay consolación. Ese Cornelio recibió a Cristo. Toda su casa recibió a Cristo. Todos sus amigos que invitó recibieron a Cristo. No había púlpito, no había un grupo de música, pero había presencia de Dios. Y eso es lo que yo anhelo, que haya en cada casa, en cada hogar de ustedes. Que haya presencia de Dios. Que busquemos del Señor.
Y que cada vez que tú busques la presencia del Señor, escucha bien lo que voy a decir, no quiero que se me malinterprete, en familia, en pareja, hincados antes de dormir, que puedan sentir como ese Pentecostés, que sean cada vez que busquen de Dios, sean tan esa llanura del Espíritu Santo. Recuerda, hermanos, no somos gente común ni gente inmunda. Somos personas limpiados y lavados por la sangre del Cordero, hermanos. Así nos ve el Señor. Póngase de pie, iglesia.